¿Saben cómo era la vida de mi bisabuelo en Manzanillo? Bueno, pues yo lo que supe también, igual que mi abuelo, viajó en un barco de polizón. ¿En un barco? En un barco. Pero, ajá, que se vino de Polizonte con otros chinitos, ¿verdad? Allá de China. Venían huyendo. Venían huyendo de la guerra y cosas, allá estaba muy dura la vida. Desde China hasta Manzanillo, digo, no me sabía los detalles así como dice mi hermana, pero él llegó a Manzanillo, Colima. Entonces se vino a Manzanillo y pues ahí empezó su vida, pues primero empezó trabajando en un restaurante, luego se hizo un restaurancito y sus hijos trabajaban ahí. Era mi tío Alfonso, mi tía Cuca, mi Lola, María, mi papá, Luis, Mela, Pancho, Chela y la bebita Guillermina. Ahí ya se estableció, sacó una acta donde se supone que se nacionalizó o naturalizó y ahí ya hizo su vida. Aquí conoció a su esposa, Juanita, ¿cómo era? Juanita, que no me acuerdo el apellido de la abuela. Ah, pues sí. O sea, de lo que estás comentando del abuelo, de que empezó con un restaurante y se casa con la abuela, que era de descendencia española y indígena. Y se casa con mi abuelo, que era chinito. Y ahí nacen mis tíos, ¿verdad? Entonces trabaja mi abuelo, se hace dueño de un restaurante y ahí pues trabajaba a veces mi papá con él, desde que estaba chiquito. Uh-huh. Entonces cuando fallece la abuela es cuando el abuelo emigra ahora a Mexicali. Mira. Ah, sí. Mira, acá bien sepsi. Esa está en Disneylandia, ¿no? Fueron la primera que fueron a Disneylandia. No sé, pero yo cuando miraba esta foto decía que mi papá había estado en la cárcel. Dice Long Beach. Ah, no. Mi abuelo a traer a mis tío Pancho, a mi papá y a mi tío Pancho primero dices, ¿no? Sí, primero a ellos. Y no pudieron irse de braceros, eso sí me la sabes tú platicarla. No, sí se fueron. Se fueron. Se pasaron de mojados, se fueron. Ah, ok. Entonces, estuvieron trabajando allá en el campo. Ah, ok. Pero pues los agarró la migra y los aventó para acá. Se tuvieron que venir para acá a Mexicali. Y ya se quedaron aquí. Ah, ok. Y después cuando mi abuelo manda a pedir se vienen mis tías, porque mis tía Mela y mi tía Chela eran menores de edad. Entonces ya viven los 4 juntos, viven solos, porque el abuelo no podía vivir con ellos porque él vivía en la Asociación China. Porque en ese tiempo, acuérdate que no podía la familia estar con mi abuelo. Su cultura de los chinos tenía que ser hijos legítimos de chinos para que vivieran con el abuelo en la asociación. Uh-huh. Pero como mis tíos y mi papá eran mestizos, pues vivían aparte. Y el abuelo iba y los visitaba y pues era una familia, pero mi abuelo vivió todo el tiempo en la asociación. También acuérdate que ¿por qué no sabían? Una pregunta, ¿por qué los hijos de mestizos no saben chino? Porque no les permiten. ¿No? No. Para que la asociación china te enseñe y tenga los beneficios, tienes que ser de raza pura china. Inclusive los que estudian y todos, ahí en la chinesca abajo y todo eso, son chinos legítimos. No hay idioma, porque no aprendieron el idioma, ¿verdad? O sus costumbres, no tenían sus costumbres chinas, no, para nada. Eran otras costumbres muy diferentes, ¿verdad, Juanita? De que no tenemos esas, nada del abuelo referente a su cultura, no éramos partícipes. O sea, ahorita nosotros, porque pues estamos muy orgullosos de ser chinos y de nuestro apellido, por nuestro papá, hemos investigado mucho y pues queremos conocer más de dónde somos, de dónde venimos, cosa que en ese tiempo pues no se nos otorgó. Como no eran hijos de mamá china, eran mestizos, mi papá y mis tíos, pues no eran favorecidos por la asociación china.
Entonces el abuelo, por eso toda la vida él vivió solo en la Asociación China y trabajaba y lo ayudaban y todo. Y nomás mi abuelo visitaba a sus hijos, porque no podía integrarse a la asociación, ¿verdad? O sea, siempre Mi estuvo- abuelito toda la vida Bueno, vivió hasta que y hasta, murió. hasta que Ahí- falleció. Ahí falleció. Ahí falleció, en el edificio LAM. Yo no sabía que el edificio LAM sí tenía algo que ver con nosotros hasta ahorita. Sí, ahí vivió el abuelo, pertenecía a la Asociación China, el abuelo. Y pues que era muy cariñoso, decía mi mamá, que era muy cariñoso, Sí. porque él visitaba mucho a los hijos y Sí, quería mucho a mi mamá. quería mucho a mi mamá. Y pues Que- ahí me hacían comidongas y todo. que Convivíamos con la familia, pero que mi lo abuelo... único que le decía en español, fíjate que sí, me estaba acordando de eso Sí. que me decía mi papá, que le decía, muy bonita tu mujer, muy bonita. O sea, mi mamá era bonita. Y era muy bonita. Sí, mi mira mamá. las fotos, se miraba muy bonita de joven. Sí. Y después, ¿qué pasa cuando fallece mi bisabuelo? Ahora podemos hablar de mi abuelo. Ay, sí. ¿Mi papá o el abuelo? No, su- no Mi papá, él platicaba que de joven trabajaba en el restaurante de mi abuelo, y por alguna u otra razón me dice que él se cambió, creo que porque no le gustaba algo, de ahí del restaurancito con mi abuelo, cuando todavía vivía mi abuelo en Manzanillo, Colima, y se fue a trabajar con un sastre. Entonces, mi papá era muy buen sastre y también muy buen cocinero, ¿no? Mi papá. Posteriormente creo que al tiempo que muere una de las hermanas, tanto mi abuela, Juana, como al tiempo muere Guillermina, mi abuelo se viene a Mexicali, no se supo por qué, nadie sabe por qué se vino a Mexicali, y se vino a la Asociación China de Mexicali, a vivir por un tiempo. Creo que al principio de platicar mi papá que tenían contacto con mi abuelo por telegrama, que antes era en ese tiempo el telegrama. Posteriormente dicen que duraron años, no sé cuántos, que ya no se comunicaba mi abuelo. Entonces mi papá y mi tío Pancho son los que decidieron venirse ahora sí que de trampas en el tren. Se vinieron desde Manzanillo, Colima, hasta acá, hasta Mexicali, buscando a mi abuelo. Y lo encontraron en la asociación. Y luego... Ahí aprendí a hacer bebidas él. Ujú. Así fue cuando ya se hizo barman. Barman es una persona que hace bebidas exóticas, de todo tipo de bebidas. Entonces, después entró al bodegón. Pero aparte de eso, pues era una persona le gustaba hacer muchas cosas, le gustaba cocinar, cocinaba para nosotros, muy rica comida, unas comidonas, eso sí, nunca faltó comida en la casa. Le gustaba convivir con nosotros, Sus nietos les encantaba. le encantaba estar con sus nietos. La infancia con él era divertida porque él le gustaba mucho salir al cine, nos llevaba al cine a comer. Eso Los íbamos. paseos, ¿no? Y los paseos. A usted Comer. le tocó más suerte de los paseos. que te sacaban. Porque ni mirábamos la película, nada más nos la llevamos comiendo. Era pura diversión andar con él. Se preocupaba por sacar a mi mamá de paseo. O sea, se preocupaba por sus hijos. Nos sacaba a pasear. Todos. A Tijuana, a Puerto Peñasco. Le gustaba hacernos reír. Él se le prendía el foco, de repente llegaba de trabajar a las 3, 4 de la mañana y ya llegaba con virotes, hacía tortas y vámonos a desayunar a la Rumorosa nomás. Me acuerdo un termo grandotote que había de los de antes, así grandotes, lo llenaba de café con leche. Para los que dicen que no debemos de comer café con leche, nosotros nos criaron con café con leche. Y y amanecíamos allá, nomás íbamos a desayunar y ya nos regresamos. Eso era una super salida para nosotros, era divertido. Fuimos 11 hermanos nosotros. A veces no íbamos todos porque pues en un carro no teníamos una como camioneta. Pero sí, íbamos por tandas, que los 5 más chicos o los 5 más grandes, ¿sí? Todos apretados ahí, pero íbamos. Pues tenía muy bonitas costumbres con nosotros. Era muy familiar. Sí. En los viajes todo el tiempo le gustaba que estuviéramos muy unidos toda la familia, sus hermanos, nuestros primos. Nos creamos como hermanos.
los primos, todos los primos nos creamos porque éramos muy unidos. Y la costumbre de ellos todo el tiempo era el cocinar. Los 8 cocinaban muy rico. Tianguis. Tenían Nos encantaba ir a los tianguis. Íbamos a los tianguis y a conocer nuevos taqueros. Porque a mi papá le encantaban, la comida le encantaba. Como era muy buen cocinero, él le encantaba probar de todas las comidas. A él que no le platiquen. A él le encantaban. Probar tacos, probar de todo, tortas y hasta caí en lo glotón mi papá, ¿no? Yo creo. Y dulcero, era muy mi mamá se dulcero. molestaba porque caía mucho en lo glotón mi papá porque pues Le gustaba mucho la comida. le encantaba la comida, le encantaba nuevos sabores y todo. Cuando íbamos al sur era un pleito con mis papás con eso. Y hay algo muy importante, que él hacía comidas chinas que no hay en ningún restaurante aquí en Mexicali. Que era Esas comida original. Eran comidas originales que él no que el abuelo le hacer. enseñó. Exactamente. Siempre que llegaba alguien de visita a la casa, sus hermanos con sus hijos y todo, por ejemplo, mi tío Pancho, mi tía Lola, quien llegara, siempre hacía unos comidones. No se podía ir nadie sin comer. Ah, sí. Luego hacía un montón de ollas de comida y siempre comida para todos. Y se enojaba si no comías. Ah, sí, él no Teníamos le que podían comer despreciar todo. su comida. Y ni se la despreciaban porque estaba riquísima. Si nos hacían unos huevos, eran huevos chinos. Sí, A todo le echaba comida china, era comida china, todo era comida china y en la casa. Ese fue invento de él, que le puso el rollo de plátano. Y hacía empanadas también, pero el rollo de plátano fue su especialidad. Y a todos hoy nos encanta todavía. El rollo de plátano. Todavía. Sí. Todavía. Y hay gente que ese no lo vas a encontrar en ninguna panadería ni en ninguna parte porque nomás él lo hacía. Porque Él éramos- siempre trató de unir a la familia y él su mejor manera que tenía era cocinar y estar todos juntos. Nos involucraba a todos los más pequeños, pues que a picar a ponerle el vino, a ayudarle a picar la verdura. Siempre trataba de que estuviéramos involucrados todos a la hora de preparar el pavo. una aportación pequeña de cada quien. Ajá. A Entonces, nosotros, a los es más chiquitos, como- inyectar el pavo al vino. es como una tradición para nosotros, el 24 de diciembre, el pavo, el tradicional pavo con la receta de mi papá. Y aparte de eso, pues mi papá, aparte de la cocinada, mi papá pues era muy, la Navidad, para él era muy importante, muy especial. Desde que se amanecía, él era Navidad. No, Se levantaba su gorrito de Navidad. desde un día antes pues ya sacaba el pavo, ¿no? Y en la Ajá. mañana tempranito se levantaba a preparar porque Ponía no nomás música era el de pavo, Navidad. que ensaladas, que de todo hacía. O sea que Era lo un que niño. pasa es que a él le encantaba la cocina, le gustaba Y le cocinar. gustaba la Navidad. Y Y desde le temprano. encantaba la Navidad. Empezaba cantando y se ponía su gorrito y sus Y bien mandiles, contento, amanecía así, bien contento él porque iba a ser Navidad. y preparar la Navidad. Ahí luego empezaba con los preparativos, hacer todo lo del pavo y se arrancaba por los cohetes, acuérdate, muy Sí, importante. le encantaban los cohetes. Teníamos que Eso tener los muchos chiquitos, cohetes, Yo muchos creo que los cohetes. chiquitos ya saben que les encantan los cohetes. Y todo el tiempo compraba bolsas y bolsas porque Ujú, sí. después de la cena que teníamos que estar todos muy guapos y ahí. La No, sí. tradición del pavo que nos lo dejó nuestro papá. Ajá, la tradición, mi papá era el que hacía el pavo siempre, desde que yo tengo memoria, por ahí debe haber fotos de las familiares y mi papá casi era como una regla, ¿no? Ritual. Era un ritual aquí, el día del pavo, aquí, que no falte nadie. Y pues llegamos a hacer muchos, el día compraba los pavos, pero eran unos pavotes, yo me acuerdo Pavo que el más grande. ponían unos ladrillos abajo de la estufa mi papá, porque una parrilla le ponía doble parrilla y se doblaba, entonces para que no se doblaran de tan grande que era el pavo, tenía que poner unos ladrillos abajo para que no se pandearan y se cayera la parrilla del horno. Sí, y pues éramos muchos, pues. Era natural que eran muchos juguetes. Y los escondían. Bicicletas, estoy hablando de cosas grandes. Eran desde Ajá. bicicletas, trenecitos, que mi papá se levantaba a las 5 de la mañana a armarlos. Ay, sí, papá. Ay, no, Parecía no. niño, se ponía así, Le- sentado en el suelo y armaba Yo bicicletas. pienso que mi papá sí. lo que no tuvo de niño, porque él no pudo tener, él dice que él no tenía juguetes de esos de niño, pues tenía puros unos juguetitos de madera y así cositas, porque él, Carencias. pues eran pobres.
Entonces, pues él quiso darnos a nosotros lo que él no pudo. Que gracias a Dios. Y nos que daba de Diosito le más. dio. No sé cómo, pero le dio mucho a mi papá para darnos. Nos impulsaba mucho a saber, aprender las cosas, saber hacer cosas. De él, el dicho que nos decía que a mí se me quedó muy grabado y se los he dicho hasta a mis hijos. Mi papá me dijo una vez que mira, hijo, ya estaba enfermo mi papá, que decía que había 2 formas de trabajar en este mundo, con la cabeza, con el lomo. Tú decides cómo quieres trabajar, cómo quieres vivir tu vida, dijo. ¿Cómo consideran su familia ahora, en la actualidad? Qué pregunta, Bueno, a pesar, somos una familia numerosa. Yo pienso que yo siendo el más chico de la familia, yo cuando empecé a tener memoria, ya 5 de mis hermanos ya se habían casado, los más grandes, que era el Turi, la Rosita, la Juanita, y no, 4 de ellos ya estaban casados. Cuando yo tengo memoria, yo son 22 años que tengo diferencia entre mi hermana mayor y el menor, que soy yo. Hay 22 años de diferencia. Pienso que cada hermano somos, es que no sé cuántos sobrinos tenemos. No me acuerdo, ya perdí la Yo perdí la cuenta, yo creo que en los 28 sobrinos, algo así. Directos sobrinos, no sobrinos Pero somos nietos. una familia numerosa. Sí, bastante numerosa. Yo creo que es una familia, yo creo que ya con todos de más de 50 personas, ¿no? De la pura familia Lamrea. Entonces, por consecuencia también tiene que ver de que muchos de nuestros sobrinos ya tienen hijos. Y sí estamos un poquito como hermanos, yo pienso, separados. Distanciados, porque cada familia, pienso, yo también quiero pensar que cada familia empieza a hacerse sus propios círculos, ¿no? Entonces, para que no se pierda entre ellos lo que mucho nos enseñó mi papá también, a estar unidos, ¿no? Pero va a llegar un punto donde yo también quiero que mis hijos estén unidos, ¿no? Quiero pensar que por ahí va, ¿no? Si hacemos nuestras reuniones, los que pueden. Tratamos de estar unidos, los que... Ajá, juntarnos, los que nos queremos. Hacer posadas, De veras emociona el ver el entusiasmo con que preparamos para recibirnos cada año. Ojalá que esto siempre siga, aunque faltemos las cabezas, que ustedes lo sigan haciendo así con este cariño. Ok, ¿y me pueden hablar de esta casa en la que estamos ahorita? De cómo fue su infancia creciendo aquí, cómo era la casa donde vivían, que obviamente ya no se ve igual que como es ahorita. Pero... Pues no creas que he cambiado mucho. Pues yo viví muy a gusto. Eran 2 recámaras, la cocina y el baño. Bueno, era una casa pequeña y le fueron agregando hasta que hicieron esta parte de aquí que es la sala comedor y el porche y la recámara de aquí. Pues fuimos muchos, éramos 11, pues tenían que agrandar la casa, ¿no? Conforme pasaba el tiempo. Y aún así no cabíamos. Y aún así no cabíamos porque pues éramos muchos. Pues yo con mi infancia fue que en mi infancia 4 de mis hermanos mayores ya se habían casado. Y yo recuerdo que tú y Lilia dormían en el cuarto en medio y todos los demás en el último cuarto. Y era, a ver, déjame ver. Hugo, David, Guillermo, Julio y yo 5. Y nada más había 2 camas. Pues ya se imaginaban. Ah, pero había literas, ¿no? ¿No les tocó la litera? No me tocaron literas. Es que yo mucho tiempo estuve con mis papás en una litera, en el cuarto de mis papás, hasta que ya mis papás decidieron botarme de mi casa, porque yo dormía también en medio de mis papás. Yo dormía hasta los 6 años. Hasta todavía, los 12. A los 6 años todavía dormía con mis papás en medio ahí pues yo era el bebé, pues. Sí. Pero ya después me aventaron con los muchachos, decían, váyanse al cuarto de los muchachos ya. Y me acuerdo que era el último cuarto. Pero era difícil porque a veces te tocaba imagínate en una matrimonial, 3 personas así, pues los hombros con hombros, pues no podía dormir así. Entonces lo que hacíamos era uno iba a los pies y ninguno se quería a los pies porque a todos les agedían las patas. Entonces... No, ahora lo dejé ir.
hombre, que se te quiere decir. ¿A ti te acuerdas de la niña? Se deja, ¿verdad? A ver, pues, es una foto. Sácate el chichón, Yuli, está con el chichón, mira. Dile hola, empezó el año la Yuli. Dile hola. Aplauso, aplauso. Ah, mira, te hablan, mira. Regaló mi abuelita. Ando bien hinchada todavía. Enseño lo que me regaló mi abuelita. Como andamos tan bellas ahora. Tan bellas. Le estaba diciendo que me parezca la mamá de cómo, madre de Calcuta. Ah, la madre Teresa. Tenía una ¿Qué día la tuvimos? Le tengo que echar de ese. Una botella. ¿Para quién? No te muevas. ¿Te mueves? No tengo que pasar un chusco ahorita para irlo a mandar. Dale cambalache. Hola, tú, Dani. El marito viene acá. Me pone cara de retrato de. Tú lo sabes realizar con ahí, con el Dani. Con las orejas, Dani. Volteate, Dani. Préstamela. Así, así. No, vaya. Está medianito. Jimmy, ¿verdad que está Ya no tiene uniforme, dice. la pata y que se vea como si viera que aviéntale un beso al Guillermo. Hasta acá, aviéntale un beso al Guillermo. ¿Te costaría el nombre? Julie. ¡Ay, feliz año! Acá, caminos del Gil. Ah, sí. Ah, para allá. Entonces, como mi mamá no quería que le hiciéramos desorden, mi mamá salía, mi papá agarraba sábanas y nos paseaba como el piso estaba encerado, nos paseaba por toda la casa y corría en un corredero de chamacos y en la sábana los chicos nos arrastraban, si te acuerdas. Sí, porque se resbalaba, porque estaba encerado el piso. Y todo era un gritadero y volteábamos la casa y cuando oíamos que venía mi mamá, córrele, porque ahí viene mi papá corría y todos escondiendo garrero y todo porque eran sábanas blancas planchadas con almidón por mi mamá. Porque en ese tiempo Se planchaba las todo. sábanas y las fundas se planchaban. Con almidón y mi mamá las planchaba y mi papá por jugar con nosotros era un niñote y gritaba y te acuerdas y chiflaba y llegaba, ya llegó tu mamá y todos a correr, escondíamos sábanas y todo y que mi mamá y andábamos ahí limpiando y pues estábamos chiquillos. Era un niñote mi papá, un niñote, todo lo que hacía.